Hola, buenas tardes. Tenemos el placer de presentar para todo el mundo que le interese una iniciativa muy interesante, que es Goya Emocionante. El padre de este proyecto, lo tengo a mi lado, Carlos Sue. Carlos Sue es vocal de Relaciones Institucionales de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Es doctor en Pedagogía, licenciado en Psicología. Ha sido durante muchos años profesor de la Universidad de Zaragoza. También ha tenido responsabilidades de gestión en el Gobierno de Aragón. Ha sido director general de Juventud y Deporte. Y durante estos últimos años tiene un amplio currículum de publicaciones, artículos, investigaciones, etcétera, sobre el tema de la inteligencia emocional. Por ese motivo, a lo largo de estos últimos años y en concreto con los últimos congresos de inteligencia emocional que hemos desarrollado en Zaragoza, se ha hecho este proyecto que tiene que ver con el desarrollo de habilidades emocionales a través de las pinturas de Goya. Y hemos hecho coincidir el 275 aniversario de este pintor universal aragonés con el desarrollo de la inteligencia emocional que se está planteando en la LOMLOE, en la ley que se está ya implantando en todo el país y que en las comunidades autónomas se están aplicando distintos decretos y órdenes. Por tanto, lo que pretendemos con esta iniciativa es que el profesorado y las personas interesadas tengan instrumentos para trabajar en las tutorías y en distintos órdenes para trabajar la inteligencia emocional. Así que tiene la palabra Carlos y nos cuentas, antes de darte la palabra, ¿las personas interesadas pueden acceder a este material? ¿Tendrán que pagar mucho dinero? ¿Tendrán que pagar unos 100.000 euros o algo más? No, efectivamente el material es absolutamente gratuito porque es distribuido por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, que somos una asociación sin ánimo de lucro, y la forma más directa es comunicarse con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía o directamente conmigo, carlosvgarcia@gmail.com. V se escribe con 3 letras, una H, una U y una E, para aquellas personas que no lo conozcan, y allí les enviaré, no solamente les enviaré el material que vamos a ver ahora, sino también podrán tener contacto conmigo, que yo me ofrezco para el apoyo de esta iniciativa en aquellos centros, en aquellas instituciones, en aquellos ámbitos en los que ustedes deseen. Hay que favorecer la comunicación, si te parece, te quitas la mascarilla y así comunicas mejor. Perfecto. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos a presentar entonces el proyecto, ya me sitúo un poquito más centrado para que así. Vamos a presentarlo. Ahí. A ver, está ahí. El proyecto Goya Emocionante. Goya Emocionante fue una idea que surgió en el 4º Congreso de Inteligencia Emocional y Bienestar que celebramos en la ciudad de Zaragoza en el pasado mes de mayo, que fue un primer congreso prácticamente, yo creo, después de la pandemia de forma presencial. Sí que en aquel tiempo, todo el congreso fue con mascarilla, pero ahora que ya me he quedado solo, me la puedo quitar y que poderme expresar mucho más fácilmente. El proyecto Goya Emocionante tiene una ocasión de un congreso y que este año se celebra en España y en Aragón especialmente el 275 aniversario del nacimiento de Goya, que nació en un pueblecito cerca de Zaragoza, 40 kilómetros de Zaragoza, y que es, creo, en la historia de la pintura, es el pintor más universal de todos ellos. Todos los historiadores del arte dicen que Goya lo que hizo fue pintar a trazos frente a los anteriores que pintaban con el pincel absolutamente todo. De alguna manera el impresionismo surge después de él y toda la conceptualización que hubo en la pintura posterior tiene su base en Goya. Pero no vengo a hablar de Goya como pintor, que de eso, bueno, pues soy un aficionado, nada más.
vengo a hablar de emociones. Este proyecto Goya Emocionante es un proyecto, como digo, que nace de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y que tiene como objeto fundamental traer las emociones a la calle. Las emociones están en todo y lo que tenemos que llegar, las personas, para comunicarnos mejor, para ser más felices incluso, lo que tenemos que hacer es tener una mejor comunicación emocional con la otra persona. Y como nunca, nunca, nunca dos personas que están viendo cosas distintas porque están viendo uno enfrente de otro, nunca pueden llegar a tener una comunicación total del 100%, siempre se da del 80, del 85% como mucho. Necesitamos la tolerancia, necesitamos esa comunicación emocional, esa empatía. Para ello necesitamos conocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás. ¿Cómo podemos llegar a conocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás? Uno de los ámbitos, a través de las pinturas, y en este caso hemos cogido las pinturas de Goya. Por eso lo que seleccionamos fue 30 obras de las más conocidas del pintor aragonés, y lo que hicimos fue hacer una encuesta que, perdón, voy a ir a buscar una diapositiva en la que quizá a lo mejor la tenía que haber puesto al principio. Es ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma lo hicimos? Bueno, la pregunta es, ahí a la izquierda ven el universo emocional del doctor Vizquerra. El doctor Vizquerra, profesor de la Universidad de Barcelona, lo que hizo fue una constelación de emociones. Hay unas emociones positivas en la parte superior, más importantes son el amor, es la felicidad, y otras que están en la parte inferior, que serían el miedo, que serían la ira, que serían la tristeza, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas 6 categorías, les pusimos unos cuadros, que son estos que ven ustedes allí a la derecha. Y esos cuadros tenían que decir qué les sugería más. Pues a mí me sugiere más alegría, a mí me sugiere más la tristeza, a mí me sugiere más la ira. Y entonces, con las 85 respuestas, lo que hicimos fue clasificarlas. Voy a buscar la diapositiva en la que ellas están. Y clasificadas, lo que encontramos quizá mejor en esta diapositiva se va a ver mucho mejor. Lo que encontramos es que la temática del pintor de Fuentetodos es mayoritariamente las emociones negativas que están a la izquierda frente a las emociones positivas. Es decir, hemos cogido 30 cuadros aleatoriamente de la obra de Francisco de Goya. Les hemos preguntado a 85 personas ¿qué les sugerían esos cuadros? Por la mayor parte de los cuadros les sugerían cosas negativas, emociones negativas, que no son emociones que no sean, a ver cómo lo puedo decir, que no sean útiles al ser humano, porque la ira lo es útil, la tristeza es útil, pero sin embargo son llamadas así porque de alguna manera las personas no nos causan felicidad. Por eso se llaman negativas. Entre ellas, por tanto, tenemos, en este caso, la tristeza, vemos abajo del todo, quizá es la tristeza, es la ira, creo que está en color verde, y el miedo. Estas 3 son quizá las que encontramos más fácilmente en estas pinturas. También encontramos emociones positivas, como estamos viendo, la alegría, que en este caso está en azul, el amor, que está en rojo, y la felicidad, que está en gris. Pero vemos que en este caso predominan las emociones negativas, que lógicamente en el ser humano también predominan las emociones negativas, puesto que si no tuviésemos esas emociones no estaríamos adaptados a la realidad. Porque cuando nosotros tenemos un peligro, lo que tenemos que hacer es miedo. Si no tuviésemos esa emoción del miedo, probablemente ni ustedes ni yo estaríamos aquí. Estas son las estadísticas de cada una de las diapositivas, en la que por los colores que antes he comentado, esta sería la número 2, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, así sucesivamente, las 30 diapositivas. Esas son las respuestas organizadas, las respuestas de los 85 personas asistentes al 4º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional que contestaron a ellos. Lo que sí que vemos, por ejemplo, son cuadros en los que predomina nada más que un color. Por ejemplo, en este caso es la ira, y mejor dicho, la tristeza,
Y es un cuadro. Sin embargo, vemos que las emociones positivas son como más distribuidas. Si vemos los colores rojo, azul, rojo y naranja, vemos que predominan más. En este cuadro sí que predomina el amor, lo que más, pero mayoritariamente son, por ejemplo, en esta se ve clarísimamente cómo domina la tristeza, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto es un material para enseñar a las personas a que aprendan a ver los cuadros de acuerdo a emociones negativas o emociones positivas, y dentro de las emociones negativas y positivas aprender a diferenciar algunas de ellas. Un caso concreto muy curioso que salió así es la diferencia de opinión respecto a la maja vestida y la maja desnuda. Como vemos, las estadísticas son prácticamente las mismas. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en la felicidad de color naranja, que lo ven ahí, y también hay una diferencia en lo que es el amor, que es en el color rojo. Vemos, por ejemplo, cómo la maja vestida nos dice a la gente que es más feliz, de alguna manera que sugiere más la felicidad, mientras que es la maja desnuda, lo vemos aquí, que tiene un puntaje mayor en el rojo que en el rojo que tiene el otro. Es decir, que de alguna manera sugiere más el amor. Bien, con esto, este material no es científico, este material fueron 85 respuestas que contestaron 85 personas que quisieron contestar, por tanto no están estandarizados sobre una muestra para establecer luego una relación con una población, pero que sí que es una forma de analizar de alguna manera para aprender. Esta diapositiva ya la hemos visto, el universo del doctor Vizquerra, y lo que hemos hecho es atribuir cada una de estos cuadros a esas emociones. Lo vamos a ver en esta diapositiva resumen, en la que vemos, por ejemplo, la ira. En la ira vemos 4 cuadros de estos y picando en el cuadro vemos perfectamente el cuadro. En este caso representa la ira, la carga de los mamelucos. Y ahí vemos la ira, Y si quisiéramos, un momento, sí, si quisiéramos, por cerrar esta diapositiva, si quisiéramos ver la estadística que tiene, la veríamos aquí en esta diapositiva. Veríamos que es mayor, que casi todas son las emociones que hemos visto, como es la tristeza, como es la ira y como es y vemos entonces que están en ello, ¿no? Vemos también la constelación del miedo. Hay estos cuadros, en los cuales yo elegiría, por ejemplo, los fusilamientos del 3 de mayo, que está haciendo el cineasta aragonés, está haciendo una película sobre este cuadro, en lo que se ve el miedo, el pavor de esas personas que van a ser fusilados por los franceses. La tristeza para mí, hay una serie de cuadros que han sido elegidos por las personas que estaban, pero hay un cuadro que me parece realmente, Francisco de Goya, este es un autorretrato, este es un cuadro triste, no cabe duda de que Francisco de Goya fue un pintor genial, pero tuvo una vida que al final, sobre todo con la sordera, no fue precisamente de lo más alegre. Bueno, con estos cuadros lo que podemos es aprender a diferenciar las emociones de los demás, pero también las emociones nuestras. Estas serían las 3 emociones, por tanto, ira, tristeza y miedo, las emociones negativas, pero ahora vamos a ver que las positivas, que efectivamente son menos. Es decir, como hemos visto, las emociones positivas pesan menos en la obra de Goya que las emociones negativas. De acuerdo a esta selección aleatoria que hemos hecho de los cuadros y de acuerdo a la calificación de estas 85 personas. Vemos, por ejemplo, que en el amor hay una serie de cuadros, entre los que podrían ser, por ejemplo, los cuadros relativos a las familias, sobre todo a la familia de Carlos IV. Hay otra que es la felicidad, que solamente tiene 3 cuadros, en que estarían por precisamente las 2 majas que he comentado. Y luego hay otro cuadro, que es otra constelación, que sería la alegría, en la que vemos estas personas que salen de paseo, o esta alegoría de Madrid, en la que se pinta un paisaje de alegría, ¿no? Alegría, amor y felicidad. Bien, con esto en definitiva termino un poco la exposición, no sin antes
que si ustedes están siguiendo esta conferencia, me gustaría, aunque no tenemos esa capacidad de interacción, que seleccionasen, por ejemplo, cuál de estos 6 cuadros a usted le parece que le produce más miedo. El 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Yo creo que es el número 6, es el aquelarre el que me daría a mí miedo. ¿Y cuál de estos representaría la felicidad? El 1, vuestras señoritas que están... Es decir, podemos utilizar este material en clase, en tutoría, podemos utilizar este material también en hacer un concurso en televisión, ojalá, o jugando, esto puede dar lugar también a alguien, a algunas personas que puedan estar viendo, nos está viendo en esta presentación, en esta rueda de prensa, que se les sugiera hacer un juego, construir un juego, pero no cabe duda que puede ser un material para hacerlo. Y sí que me gustaría terminar con una idea, que esto no es más que una presentación, de alguna manera, de un trabajo que no es científico, pero que sí que puede tener una repercusión importante. Y sí que me gustaría, si ustedes ven allí en la última parte de la diapositiva, la frase de Francisco de Goya. De Francisco de Goya, que decía: aún aprendo. Es decir, y esta frase está en uno de los grabados tan bonitos que hizo Francisco de Goya. Lo pone cuando él está viejo, ya está encorvado, anciano total, pone esa frase: aún aprendo. Yo les diría a todas aquellas personas que nos están escuchando es que utilicen este material o cualquier otro para seguir aprendiendo, porque al menos nos lo dice la neurofisiología, las personas que aprenden toda la vida, que aprenden cuando son jóvenes, que aprenden cuando son niños y que aprenden cuando son adultos, son personas felices y además que hacen felices a los demás. Con ello quiero terminar, no sin antes, dejo de compartir y quisiera terminar esta presentación del proyecto Goya Emocionante, agradeciéndoles a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión, agradeciéndoles su interés por las emociones, por Goya y sobre todo por hacer un mundo más feliz, en el que ustedes lo sean cada día más felices y sobre todo que ayuden a los demás a ser más felices cada día. Muchísimas gracias y con esto damos por terminada la presentación del proyecto Goya Emocionante, presentado por la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Buen día.